Ok, bien, si hay puntualidad. Veo que ya se están conectando algunas personas. Entonces, realmente, yo espero que no haya mucho problema con el tema de la conexión el día de hoy por parte de quienes están en Venezuela. Eh, Quienes se vayan conectando, como compartí en el primer mensaje, pueden ir compartiendo en el chat las preguntas, todas las que tengan desde el primer mensaje, para yo estar más clara de quién es quién. Antes de entrar también en el tema, pues realmente pues, a quienes se inscriban y se conecten, porque siempre hay gente que se inscribe y no se conecta, realmente es una felicitación y lo primero es sentirse orgulloso de sí mismo, porque es un sábado a la 1 de la tarde, para mí son las 6 de la tarde, y en vez de pues hacer cualquier otra cosa, descansar, salir o simplemente estar pues descansando, han decidido pues conectarse y aprender. Esta es una oportunidad para pues realmente conocer qué tipo de oportunidades pueden tener según el perfil, según la experiencia que ya tengan, según lo que ya sepan hacer y empezar a conocer realmente cuáles son las expectativas salariales desde el inicio. O sea, con la experiencia que ya tienen. Entonces, yo voy a ir, bueno, voy a continuar hablando hasta que ya pueden colocar las preguntas a los que, bueno, se van conectando. Eh, y bueno, antes, mientras que las escriben, las copian, las pegan, pues hablo un poco de mi experiencia personal. Yo comencé a trabajar en remoto por ahí en el 2017, empezando en 2018, que fue de las peores crisis de Venezuela. Venezuela sigue en crisis, por supuesto, pero todos sabemos que el 2017 fue un año súper difícil. Y yo en ese momento, yo estaba estudiando 2 carreras a la vez y yo no tenía tiempo de tener un trabajo normal y yo también decía, yo no puedo tener un trabajo normal. Sí, o sea, normal de aquí de Venezuela. Sí, yo no voy a ganar lo suficiente, o sea, como para siquiera cubrir mis gastos. Entonces, yo ni siquiera recuerdo cómo me enteré, pero cuando yo me enteré que había la posibilidad de ganar dinero en Internet, yo dije, gracias Dios por nacer en esta época, porque aunque la situación económica está mal, está esta posibilidad de que puedo ganar en dólares. Y en aquel momento el dólar era algo mucho más difícil de conseguir. Era algo súper escaso, no se aceptaban los pagos en dólares, pero bueno. Y valía también la capacidad adquisitiva era mucho más alta, o sea, $100 en el 2017 eran muchísimos. Entonces, cuando yo supe que existía esa posibilidad, pues yo empecé a hacer todo lo posible. Empecé a postularme a ofertas que veía que no necesitaban experiencia. Empecé a ver qué podía hacer con las cosas que yo ya sabía. Y aunque fue mucha frustración porque cada vez que me postulaba y no obtenía respuesta era como que decepción. Eventualmente, cuando tuve el primer sí, que en ese momento fue para escribir un artículo de blog, eh, y me pagaron $30, o sea, y fue como que yo dije, ¡ah! Que $30 en el 2017 era como, no sé, $100 ahora. Y dije, o sea, ok, esto sí se puede hacer un camino de esto. Y bueno, ahora en el 2025, o sea, han pasado ya más de 7 años, eh, sigo con un trabajo remoto, la mayor de mi experiencia laboral ha sido trabajo remoto. Y de verdad que si yo pude hacerlo, estudiando 2 carreras, con los apagones, que ya existían los apagones, ya se iba la luz, yo sé que cualquier otra persona puede hacerlo, no importa la situación en la que esté. Entonces, ok, acá hay la primera pregunta, es Stephanie Pérez. Por cierto, el café, espero que también lo tengan por ahí. Aquí tengo el mío, que espero que no se haya enfriado mucho. Ok,
Soy economista y técnico medio en contabilidad, no tengo experiencia laboral remota, siempre he trabajado en el negocio familiar. Una de mis preguntas es que no sé en qué podría trabajar. Ok, ya por ahí nada más el hecho de que tengas dos títulos, economista y técnico medio, ya tienes una gama demasiado amplia de oportunidades. No necesitas tener experiencia laboral remota. De hecho, no necesitas tener experiencia laboral, pero si ya tienes experiencia laboral en presencial, eso también lo puedes utilizar como parte de tu currículo, como parte de tus propuestas. Entonces, aquí yo quiero primero dejar en claro las dos modalidades principales que existen en el trabajo remoto. La modalidad freelancer, que es que tú trabajas por contrato, por proyectos específicos. Un ejemplo, ok, esta empresa necesita que yo escriba un artículo de septiembre a octubre. Y tú haces un contrato con ese cliente, al tú terminar te paga, o ya sea una parte antes de empezar, una parte al terminar. La cuestión es que termina el proyecto y pasas a otro proyecto con otro cliente, con el mismo cliente. Puedes tener varios clientes a la vez según el tipo del trabajo, según tus expectativas salariales, tu tiempo disponible, etcétera. O puedes trabajar con un cliente a la vez. Los proyectos pueden ser cortos, muy específicos. Hay cosas que tú haces en un día, 2 días, o hay cosas que, ok, son mediano o largo plazo. Incluso puede ser, ok, un proyecto de un año, cuando hablo de largo plazo. Y la otra modalidad es modalidad bajo contrato indefinido, podríamos decirlo así. Es decir, igual que la mayoría de trabajos presenciales, tú tienes un contrato, esto generalmente es con empresas que tienen ya más trabajadores, y pues tienes que, o tienes un horario flexible o cumplir de repente un horario, pero tienes como que, ok, mes a mes que hacer cierta cantidad de horas o cierta cantidad de objetivos, y tienes tu salario fijo. Como freelancer, tú puedes tener diferentes tarifas. O sea, tú a tu interno tienes tu tarifa por hora, pero de repente hay un proyecto que a ti te cuesta que más horas hacerlo y por ende vas a cobrarlo más caro. O hay otro proyecto que es mucho más fácil, lo haces en un día, en unas horas, entonces lo cobras más económico. Mientras que con los contratos más tradicionales, pues tienes siempre el mismo salario fijo. En algunos contratos, dependiendo también del tipo de trabajo, puedes tener comisiones, pero en fin, la cuestión es como que quiero que veas un poco que hay estas dos modalidades. Al ser economista, ok, técnico medio en contabilidad, tienes mucha experiencia con el tema de los números. Y voy a darte así como que ideas generales de áreas en las que puedes trabajar, pero no significa que sean las únicas, ¿ok? Entonces, primero, como digamos que la más fácil de iniciar, en términos de que hay muchas oportunidades, incluso si no tienes experiencia en el área, es asistente contable, asistente en finanzas, asistente con todo lo que sea relacionado a manejar la contabilidad. Entonces ya por ahí tienes una oportunidad. ¿Quiénes contratan este tipo de personas? Desde empresas grandes internacionales hasta las internacionales no son tan comunes, o sea, hay, pero donde hay mayor demanda es en emprendedores, en personas que tienen e-commerce, negocios virtuales. ¿Por qué? Porque son personas que están vendiendo por internet, ya están en línea, ya están manejando su negocio y necesitan a alguien que se ocupe de manejar las cifras, de manejarlo en un Excel, de organizarlo o en alguna otra herramienta. Entonces, ya por ahí esa es una oportunidad. Asistente en contabilidad, asistente, o sea, hay diferentes nombres y digamos que diferentes funciones según el nombre, pero bueno, son más o menos lo mismo. Asistente en contabilidad, asistente financiero, ah, asistente, asistente en general, asistente virtual especializado en finanzas. Incluso a veces las
Tareas incluyen verificar pagos y demás. También podría ser en la parte de asistente de atención al cliente, mención ventas. Es decir, son personas que les pagan únicamente por concretar las ventas a través de WhatsApp o a través de Instagram, a través de cualquier herramienta. Si hay algo que yo voy diciendo y no va quedando claro, pues compartas la pregunta. Y bueno, que son personas que efectivamente están vendiendo online igualmente y necesitan alguien que esté a cargo de responder los mensajes, de dar la información y eventualmente pues que la persona haga la venta. Entonces, esos son tipos de trabajo con una barrera de entrada baja, y con barrera de entrada baja me refiero a que es más fácil iniciar sin experiencia, y ya con el hecho de que tengas un título en el área, o sea, ya ahí tienes una validación mucho más potente. Otro tipo de trabajo que podrías hacer es, por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Ver algunas de tus fortalezas en el área de economía. Es decir, por ejemplo, ok, yo soy muy buena en la parte de estudio de mercado, un ejemplo. Y, o sea, de verdad es algo que se me hace fácil hacer, de verdad es algo que disfruto, ok. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Esa habilidad, esa materia, o sea, eso que tú dominas, eso que te ha gustado hacer en la carrera de economía o en la carrera de contabilidad, tú lo buscas en las plataformas de trabajo remoto, estudio de mercado, tal. ¿Qué pasa cuando haces esta búsqueda? Puedes encontrar si existe mercado para esa habilidad específica. Es decir, hay agencias que se ocupan únicamente de hacer estudios de mercado a nivel internacional. Entonces, quizás están buscando asistente para hacer el estudio, quizás están buscando a alguien para tomar un cargo principal, independientemente de los diferentes tipos de trabajo que hayan. Primero es hacer esa investigación y confirmar si existe ese mercado. De estudio de mercado yo sé que existe, pero así lo puedes hacer con cualquier otra, otra área de economía en la que te guste. Entonces, por ejemplo, agencias que hacen asesorías a emprendedores, pequeños emprendedores, medianos emprendedores o pequeñas empresas, muchas veces están buscando personas que lo ayuden tanto como en la parte de asistencia como en la parte de recolectar datos, de acompañamiento, de asesorías, orientación a los clientes. Entonces, ya por ahí tienes otro tipo de trabajo que puedes hacer con los conocimientos que ya tienes. Otro tipo de trabajo muy, muy bien pagado, o sea que lo mínimo que yo creo que pagan son $2,000 y quizás estoy quedándome corta, es analista de datos. Con una base en economía ya tienes una base en estadística, ya tienes una base en análisis de datos, y lo que tienes que hacer es pasar a la parte de manejar las herramientas. Es decir, vas a buscar, o sea, y aquí este tipo de trabajo sí requiere una formación, pero son formaciones que generalmente son cortas. Es decir, puedes hacerla en un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del programa. Y con esa certificación, e incluso algunas que no son de certificación, pero como son cursos reconocidos en el área, tú al decir que lo hiciste ya tienes un aval. Ya con eso, tú puedes empezar a aplicar. Empezar a aplicar a trabajos de analista de datos, ya sea empresas como freelancer, etcétera. Y es un área que está en crecimiento, hay mucha demanda, pero todavía no hay suficiente oferta laboral, o sea, todavía no hay suficiente cantidad de personas formadas en el área y por ende, o sea, los que lo demandan están dispuestos a pagarla bien. Requiere un poco de esfuerzo extra en el sentido de que pues tienes que hacer una formación extra para manejar las herramientas, pero de verdad es súper, súper rentable. O sea, es una formación que incluso las pago, vale totalmente la pena la inversión. Y digo incluso las pago porque hay cursos también gratuitos. Entonces, cuando yo hablo de algún curso, de alguna formación, siempre están las dos modalidades, tanto en gratuita como en pago.
Entonces, no sé si va quedando todo claro, si hay alguna con la que quieras profundizar, alguna duda en específica con lo que voy diciendo, lo vas compartiendo. Igualmente, las otras personas también pueden compartir sus dudas, las preguntas, porque es así como que, bueno, puedo ir orientando a cada uno. Ahora, otra cosa importante que estás diciendo es que ya tienes experiencia trabajando en el negocio familiar. Si puedes compartir en el chat qué es lo que has hecho, de qué es el negocio, cuáles han sido tus tareas principales. También puedo orientarte a ver si hay otros tipos de trabajo en los que eh, puedas utilizar esa experiencia como base. Si te ha tocado el tipo de atención al cliente, ya por ahí ya tienes otro. O sea, ya que habíamos mencionado un poco, pero bueno, ya tienes como que algo más amplio, que no es necesariamente solo pues ayudar con la parte de las ventas, sino también atención al cliente de una forma más general. Y otro punto también importante, que incluso como economista puedes buscar trabajos en el área de economista en general, a través de LinkedIn, a través de empresas especializadas en trabajo remoto en Latinoamérica, porque también es un cargo que, aunque no es tan habitual que lo busquen a distancia en remoto, pues sí ocurre, sí pasa, o sea, aquí en el trabajo remoto, así como en el trabajo presencial, hay de todo tipo, desde los más altos ejecutivos hasta personas que hacen las tareas más sencillas. Entonces, incluso puedes hacer ese ejercicio de ir y buscar LinkedIn, economista en trabajo remoto y ver qué opciones aparecen. Entonces, de repente ahí te vas a hacer una idea de, ok, resulta que en estos países son los más proclives a buscar o este tipo de empresas. Y con eso vas buscando y puedes conseguir incluso como economista un trabajo virtual, ya sea como de parte de asesor, ya sea de parte de que, ok, de que son tareas de análisis, de hacer estudios y demás. Tareas administrativas, atención al cliente, también algo de marketing. Ok, ahí validas lo que había comentado, de que pues precisamente puedes postularte a atención al cliente o cualquier otro rol que sea administrativo. Entonces yo aquí, es más, de hecho, quiero hacer un pequeño ejercicio. Voy a abrir una de las plataformas. Vamos a intentar con Upwork para mostrar un poco. Todavía no voy a compartir pantalla, me estoy conectando y eso. De el tipo de ofertas que se pueden conseguir con eso. Vamos a buscar asistente administrativo, Upwork. Cuando salgan los resultados, comparto la pantalla. Ok. Comparto acá. Ok, se está viendo bien. Acá yo lo que puse fue asistente administrativo. Esta plataforma en general, la mayoría están publicados en inglés, pero también se pueden conseguir oportunidades en español, ya sea que la escriban en español o que la escriban en inglés, pero buscan a alguien en español. Entonces, por acá, por ejemplo, acá hay una oportunidad que dice, bueno, tasks fáciles, tareas. Es una gran oportunidad para alguien buscando trabajo a tiempo flexible, inmediato. Entonces, el pago entre 10 y 20 dólares. Acá, bueno, hourly significa el pago por hora. Entry level significa si está, que es una persona sin experiencia o con muy poca experiencia en el área. Y bueno, esto es
la carga horaria, es decir, un contrato de menos de un mes y menos de 30 horas a la semana. Entonces, Burn Challenge, pero cripto. Acá hubo uno que me llamó la atención porque también es otro tipo de trabajo en el que también puedes buscar oportunidades, que es asistente virtual Data Entry. Data Entry es que hay empresas que tienen muchísimos datos acumulados, muchísimos, demasiados, y necesitan que los limpien. Es decir, que los verifiques y que te asegures que cada dato esté bien, o sea, cumpla con ciertos criterios, y con base a eso, tú, ok, le das un nuevo documento. O transformar información desorganizada en datos organizados, que eso es algo también, una habilidad que también se aprende en economía. No hace falta tener el título de economista para hacerlo, pero es algo que probablemente también se te dé fácil de hacer. Entonces, acá, bueno, está todo lo que está esperando. Y una de las características es que, bueno, espera que sea en español. Entonces, aunque esté en inglés, espera que sea en español. En español con el project. Otro aquí, asistente virtual. Esto, en estos momentos no vamos a prestarle mucha atención al tema de acá, de cuánto pagan, porque acá hay tanto de muy buenos como pagos muy bajos. Pero lo importante en esta etapa es ver qué es lo que buscan, ¿ok? ¿Cuál es el paso que yo te recomiendo hacer? Buscar esos diferentes tipos de trabajo, o sea, con las ideas que te he dado. Y si encuentras alguna otra más, buenísimo. Y con eso, analizar las ofertas. O sea, tú te metes en cualquiera de las plataformas, en este caso estamos enseñando Upwork, pero puede ser cualquier otra. A mí me gusta mucho esta para la parte de análisis, porque hay mucha variedad. Y analizarla y ver qué es lo que piden. Obviamente cada oferta pide cosas diferentes, pero tú te vas a dar una idea, luego de revisar varias, de las características en común. Entonces, bueno, acá tiene que ser bilingüe, tiene que saber español e inglés en este caso. Aquí están los horarios disponibles y las tareas que hay que hacer. Entonces, en este caso, agendar entrevistas y coordinar con los candidatos. Publicar ofertas de trabajo en las plataformas y monitorearlas, que no es algo complicadísimo de hacer. Enviar cartas de oferta, documentos de onboarding, o sea, que son los documentos cuando alguien empieza a trabajar, como que los guían a qué tipo de trabajo tienen que hacer, y emails de bienvenida. Acá ni siquiera te están diciendo que escribas el email, sino que lo envíes. Ayudar con orientación a los nuevos personas que contratan, me imagino. Y proveer soporte, me imagino que a los candidatos. Entonces, ok, tú vas, anotas, lo pones, o sea, ya sea un documento digital, un documento físico, como tú quieras. Y vas escribiendo, ok, ¿qué es lo que piden este tipo de trabajo? Piden esto, ok, que envíes correos, que agendes las citas, las entrevistas, Y así vas haciendo con cada oferta que consigas. No necesitas revisar absolutamente todas, pero pues sí ir hasta que tú digas, ok, ya tengo en claro de qué trata esto y ya tengo en claro cuáles son las principales tareas. Si tú ya cumples con todo lo que piden, en el sentido de que tú tienes la capacidad de hacer esas tareas, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer un currículum, si es que piden por currículum, o hacer un portafolio. En el caso del portafolio, no necesitas tener experiencia en esa área. En tu caso tienes un negocio familiar, entonces puedes venir y hacer un ejemplo con tu negocio familiar. O pedirle a alguien que conoces, mira, yo quiero hacer un pequeño video, o sea, de cómo trabajaríamos haciendo como si tú fueras mi cliente. Y entonces, o sea, un ejemplo de ideas que puedes poner en práctica para hacer un portafolio sencillo con el que podrías enviar y empezar.
Pero lo más importante es eso, tener en claro qué tipo de tareas y habilidades pidan en cada trabajo, para luego tú poder hacer el proceso de postularte. Entonces, acá, otro, busco Closer. Closer es lo que te comentaba de alguien especializado en ventas. Tú eso lo pones como experiencia, tu experiencia en tu trabajo con la empresa de tu familia, con el negocio de tu familia. Ya tú tienes ahí experiencia en ventas y eso tú lo pones. Y al momento tú de hacer, ya sea un portafolio, un currículo o ambas, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a utilizar cifras. Tú vas a poner en cantidad los logros, o sea, el tipo de empresa que es. O sea, facturamos en promedio tanto al año, tanto al mes, o hice que creciera un tanto por ciento con estas acciones. O sea, la idea es como que, aunque no conozcan la empresa, cuando vean tu perfil, digan, ok, ella ha hecho cosas, ha dado resultados en los trabajos que ha tenido. Entonces, acá, asistente proactivo, closer por WhatsApp, lo que decía. Y mira, buscan exactamente que sea LATAM. Entonces, son $3, $5 la hora. No sé realmente más o menos si hiciste el ejercicio de cuánto quieres ganar por hora, pero ya eso queda muy a criterio de cada quien si están dispuestos a aceptar de repente lo que no sea tan alto para empezar, tener esa experiencia y luego, o sea, ir buscando ya la segunda, ya con un mejor sueldo, o si quieren posicionarse desde el inicio con un salario más alto, toma un poquito más de tiempo a veces, pero, o sea, depende de cada quien de lo que estén dispuestos a aceptar para empezar. Y cuando yo digo, o sea, cuando yo digo bajo es igual altos en términos de cuánto se paga en Venezuela, pero si lo comparamos a nivel internacional, o sea, es bajo esto. Por eso es que buscan gente también de Latinoamérica. Virtual asistente, España es new. Easy online tax in Spanish. Remote sales assistant in Spanish. Eso significa asistente de ventas en remoto. Igual, entonces, lo mismo en español. 10 horas por semana, ni siquiera es tiempo completo. Y que tienen que usar, son 3 cosas que tienen que hacer, o sea, literalmente te van a pagar por hacer 3 cosas, por enviar mensajes por LinkedIn, email y llevar el registro de ventas. Entonces, de nuevo, tú al momento de postularte, quiero mostrar un poquito también de esa parte. Aplicar. Tú, tanto aquí como en la mayoría de ofertas, o sea, no solo en esta plataforma, sino en otras, te piden lo que se llama una cover letter, que es una carta de presentación básicamente. Acá muchas personas cometen el error de hablar de quiénes son. Ah, estoy buscando trabajo porque lo necesito, o yo soy la mejor candidata, pero no dices cómo, ¿verdad? Me voy a tomar un poquito del café. Y la clave aquí es precisamente utilizar esa experiencia que ya tienes, incluso aunque no sea remota, para demostrar que eres alguien que sabe dar resultados. Ejemplo, si aquí me están hablando que... ¿Dónde está la otra información? Ah, ok. Escribir mensajes, leer y escribir mensajes. Ok, yo voy a decir acá, yo he trabajado en tal empresa por tantos años y uno de mis roles principales ha sido escribir no sé cuántos mensajes, o sea, tú das un aproximado. Escribir, o sea, tú haces no necesitas los datos exactos, pero tú te puedes hacer el ejercicio de que, por ejemplo, esta semana, si digamos que tú decides esto, asistente de ventas. Bueno, si tú también atiendes WhatsApp en el negocio familiar,
te haces un ensayo, ok, bueno, esta semana atendí en promedio a 3 personas por día. Es decir, 3 por 5, 15 personas a la semana. Trabajo de lunes a viernes, o sea, después eso lo multiplicas por, digamos que los días laborales al año y luego por la cantidad de años que tengas trabajando. Y eso te va a dar una cantidad altísima de mensajes. Entonces tú vienes y lo pones aquí, ok, yo he manejado más de 1000 mensajes y de eso concreto que aproximadamente el 5% se transforman en venta. Tú hablas así, tú le das datos que no son mentiras porque están relacionados con tu experiencia y vas a destacar del resto. Entonces, esa es una de las partes claves, independientemente del tipo de trabajo que elijas. Tener esa mentalidad te... Yo espero que se haya compartido la otra parte de la pantalla. Bueno, te ayuda a destacar y conseguir oportunidades más rápidos. Entonces, quiero hacer el ejercicio también con la parte de data analysis, pero no sé aquí qué tantas ofertas haya. Vamos a ver. Ok, sí hay ofertas. Entonces, acá, un dato también importante por acá, en el caso de Upwork y de otras plataformas, ofrecen la posibilidad de filtrar. Es decir, puedes buscar entry level, lo más mínimo, ¿no? Que no piden experiencia o muy poca, intermedio, que ya tengas cierta experiencia y experto. Y tú acá tú vas a poder buscar y ver realmente cuáles son los requisitos para los más básicos, las tarifas, y para los que ya se necesita algún tipo de experiencia. Entonces, acá en el caso, ok, entry level, vemos, este, por ejemplo, te ofrece la oportunidad incluso de formarte. Es para ser entrenado en marketing digital. No necesitas experiencia, pero estás buscando por el mejor. En este caso requiere inglés, no sé si en tu caso manejas inglés, pero o sea, a nivel general igualmente hay oportunidades en español. Yo acá lo estoy haciendo, bueno, mostrando un poco las primeras ofertas, pero como han visto en otras, requieren también algunas, la demanda es que sea en español. Pues aquí está, disponibilidad 20-30 de 40 horas, demás, Entonces, a veces se piden hacer pequeños tests, en este caso, que escribas en una plataforma por 60 segundos, por un minuto y envíes ese resultado. Entonces, ok, esta es una super oportunidad, de hecho. Si ya, o sea, si nada más tuvieras la formación de data analyst y sin experiencia en este tipo ya de trabajo, ya estarías calificada. O sea, ya podrías postular sin absolutamente ningún problema. Entonces, por acá quiero ver qué tanto ofrecen. Por ejemplo, acá con la estadística, entre 35 y 75 la hora. Se está buscando un budget de 1000 presupuesto. Igual, se lo entiendo. $10, yo me imagino que es un error. Me quiero imaginar que es un error. Entre 5 y $20. 5 y 20 la hora. Entre 40 y 75 la hora. Y así. Entonces, digamos que tú dijeras, ok, yo quiero ir como data analyst, vas a hacer lo mismo, vas a buscar las ofertas, vas a ver qué tipo de habilidades buscan y necesitan. Y si crees que alguna de esas habilidades te faltan, bueno, ok, ¿qué tipo de curso puedo tomar? ¿Qué videos en YouTube? O sea, ahorita hay un montón de formaciones en YouTube gratuitas, de calidad, que literalmente, o sea, con esa formación ya tú puedes aplicar
sin ninguna necesidad de, o sea, de algo súper costoso o de algo súper largo, de que un año más de estudio, o sea, no, o sea, yo hablo de formaciones que se hacen en días, en semanas. Entonces, en el caso de que optes por ese tipo de trabajos, si quieres empezar lo más rápido posible, tener una barrera de entrada más baja, como que, ok, ahorita no tengo mucho tiempo de hacer cursos, demás, puedes optar por opciones de asistente contable, asistente administrativo y demás. Entonces, quiero probar otra plataforma, buscar otros, o sea, si va quedando claro, lo dicen, si no, si todavía hay alguna duda, sin pena, o sea, compartir. Que yo sé que a veces también me puedo desviar un poquito, porque, bueno, da para mucho el tema. Entonces, quiero una de las que sea específicamente en español, pero olvidé el nombre de la plataforma en español. Creo que aquí lo conseguí. Trabajo. Remoto, eso. Porque quiero hacer la acotación de que, o sea, yo hago unas recomendaciones en el curso, en el gratuito, en el chat, en el que es por email, pero no son las únicas plataformas. O sea, hay muchas otras plataformas, o sea, hay tantas que yo no las conozco todas, o sea, es imposible conocerlas todas, hay muchísimas. Y hay algunas que están especializadas en asistentes virtuales, por ejemplo. Entonces, puedes conseguir ese tipo de plataformas y postularte directamente ahí, si vas por el lado de asistente. Y por ahí los categorizan, o sea, asistente de ventas, asistente, o sea, porque hay gente que le pagan únicamente por agendar citas. O sea, esa persona recibe un mensaje, conversa con la persona para saber cuál es la disponibilidad, coloca la cita, si hay alguna cancelación la cambia y ya, pero, o sea, ese es todo el trabajo y es un trabajo que a veces personas que las tienen a veces hasta full time. Entonces, ya por aquí estamos en la plataforma. Igualmente voy a buscar las ofertas antes de compartir la pantalla. Vamos un poco con la parte de ventas, que ya también tienes experiencia. Y voy a compartir. Ok. Esta, por ejemplo, esta plataforma se llama Remoto y aquí son únicamente para personas que viven en Latinoamérica. Entonces, acá están las diferentes categorías y si vas a ventas, vas a encontrar pues, diferentes tipos, como ves, asistente virtual en ventas, ventas y customer service. Mira, especialmente Venezuela, lo dicen en mayúscula. Ya por ahí tienes una ventaja. E-commerce project manager. Otro tipo de trabajo también que puedes hacer como economista, project manager, también. Es algo que también uno aprende, o sea, también el hecho de que tú digas, ok, soy economista, quiero irme por el lado de project manager, eso te va a dar puntos extra. B2B call caller es llamar a las personas. Y lo que decía appointment setter y hacer, agendar las citas. Asistente virtual, Campus Influencer Marketing Inter, Sales Professional, que quiero ver un poquito. Hay un tipo de trabajo, lo voy a mencionar. Yo nunca como que los incito a trabajar en eso, pero pues sé que hay gente que no le importa y están dispuestos a hacerlo, que se llama Chat Seller, que es de responder chats, pero responder chats para, o sea, personas que tienen cuenta de OnlyFans. Tú no es que te creas la cuenta, sino que haces como si fuera esa persona
y respondes chats. No es algo que yo recomiendo, o sea, considero que psicológicamente debe ser muy agotador, pero es una oferta que abunda mucho. ¿Cuál fue la que vi? Que dije, ok, esta es interesante. Creo que era esta. Responsabilidades principales, investigar, identificar y calificar leads. Leads es personas que estén interesadas en algún tipo de producto o servicio. Realizar llamadas en frío, llamar. Presentar servicios de forma clara y efectiva. Ya ellos, me imagino, te darán de qué se trata el servicio, entonces tú lo que tienes que hacer es un poco de trabajo de convencimiento, agendar reuniones, mantener registros precisos, etcétera. 3 años de experiencia en ventas. Tú vienes y dices, ya yo tengo experiencia en ventas en el negocio familiar. Tú no dices qué es el negocio familiar, tú dices de qué trata el negocio, pero es un ejemplo, pues, o sea, de cómo puedes tomar tu experiencia que no está directamente relacionada y usar las habilidades que has aprendido para usarla como una base y decir, ok, tengo estas habilidades que me estás pidiendo. Porque eso es lo más importante, o sea, las habilidades. Eso es lo que quiero que quede muy en claro. Eh, sí, el título también da credibilidad y da validación, pero lo más importante es demostrar que tienes varias de las habilidades que piden, porque esa es otra cosa. A veces nos detenemos porque no tenemos todas las habilidades. No, es que me falta una. No voy a aplicar, porque a lo mejor hay alguien que sí las tiene todas. Y no, a lo mejor hay alguien que tiene menos habilidades que tú y se está postulando y a lo mejor, como tú dejaste de postularte, esa persona es quien no obtiene el trabajo. Entonces, no hace falta que cumplas 100% el perfil en todo lo que veas, pero sí que al menos esas habilidades principales, las más importantes, que cómo vas a saber tú qué son las más importantes con el trabajo de investigación. Con el trabajo de investigación, es decir, leer varios tipos de ofertas en varias plataformas y ver cuáles son las que siempre se repiten o se repiten con mayor frecuencia y tú decir, ok, estas son las principales, estas cuando las tengo, postulo. Campus, ¿cuál fue el que decía especialmente? Sales Customer Service, ventas en inglés, no sé si finalmente cuál es el nivel, pero bueno, si tienes un nivel intermedio, puedes aplicar a las que tú veas que son en inglés. No te asustes tampoco por eso. Digital marketing, agente remoto, community manager, en fin, una variedad. Quiero ver analista de datos acá también. Bueno, en esta plataforma no publica mucho. Y eso es algo también que quizás te des cuenta, como que hay algunas plataformas que tienen más abundancia en cierto tipo de trabajos. Entonces, esta tiene muchos de los que son atención al cliente, ventas, también en marketing, porque son áreas muy demandadas específicamente en Latinoamérica. Entonces, no significa que si no ves muchas ofertas en una plataforma en específico, que ese trabajo no sea demandado, sino que quizás lo suelen demandar más en otro tipo de plataformas. Aquí estamos en un túnel infinito. Voy a dejar de compartir. Y por último, tengo acá. Quiero hacer el ejercicio de LinkedIn. Igualmente, puedes hacerlo por tu parte. Porque al yo tener mi ubicación en otra parte, aunque yo ponga remoto, me va a mostrar otro tipo de ofertas. Entonces, aquí lo estoy buscando. Remote. Pero, ok, bueno,
Y aquí me aparecieron algunas. Voy a compartir. Yo lo que hice fue colocar, ok, ni siquiera lo filtré por remoto, pero como ya yo he buscado trabajos remotos acá en LinkedIn, me imagino que los prioriza. Y, por ejemplo, aquí sale alguno. LinkedIn, sí hay oportunidades de trabajo remoto, pero a veces son un poco más geolocalizadas en el sentido de que piden que seas remoto, pero vivas en cierta área específica, porque ya en LinkedIn son más empresas grandes, empresas más posicionadas, que pues están buscando, o sea, tienen que cumplir con mucho el tema de impuestos, de leyes, de reglas, y entonces a veces tienen limitaciones de el área específica donde, ok, donde puedan contratar. Bueno, acá no dice nada de que haya limitación de ubicación, pero es un ejemplo de que, ok, es una oportunidad de economista en remoto. Entonces, mi recomendación en general es que después de que veas las diferentes oportunidades con las habilidades que ya tienes, que te enfoques en un tipo de trabajo para postularte y empieces a hacer el trabajo de postulación. Y si estás entre dos, digamos como que, ok, te cuesta un poco decidir que a veces pasa, o sea, sobre todo cuando estás empezando, es como que, pero este también me llama la atención, o sea, ¿sabes? ¿Cómo sé si realmente prefiero este que este? Es que te enfoques en uno principal y ese segundo que tú dices, ok, también me llama la atención, también siento que puedo ser bien, lo trabajes en el tema de hacer postulaciones, pero en una menor medida. Y luego, cuando ya tú estés muy clara de, o sea, de ese primer trabajo en el que tú vas a postular y dedicar tu mayor energía, ya sea luego que empieces y tengas ese primer sí, o ya sea luego de que, ok, ya hiciste el CV, el portafolio, todo, puedes hacer también el CV, el portafolio de ese segundo. Pero ya luego de que hayas terminado el primero, de que ya estés enviando postulaciones y demás. Porque si no, pues, corres el riesgo de quedarte en parálisis por análisis o de querer abarcar mucho y pues también cuando buscas abarcar mucho, pues no abarcas nada. Entonces, si aplicas como que en 5 tipos de trabajos diferentes, es decir, bueno, yo voy a asistente virtual, pero también como contable, pero también como economista, pero vas a tener tus esfuerzos divididos y va a ser mucho más difícil pues posicionarte porque con cada uno va a ser un mensaje diferente, un currículo diferente, que eso es otra cosa importante, a veces toca personalizar los currículos según cada posición, es decir, a veces piden otras habilidades diferentes entre una y otra oferta, y aunque hay habilidades en comunes, hay otras diferentes y tú las tienes. Entonces, para asegurarte que no queden por fuera, tú personalizas el currículum y luego lo envías a esa otra oferta. Que es otro error común, hay gente que el mismo currículum lo envían para absolutamente todo y así es más difícil quedar porque los reclutadores se dan cuenta que efectivamente es un currículum que no lo personalizaste, que no es para esa empresa, sino para un montón más. En fin, esta es una oportunidad para economista, 20, 30 horas por semana en remoto, salario base entre 53 y 74 la hora. Entonces, o sea, lo que quiero es como que veas, pues que también existe esa posibilidad. Igual acá, remota, esto van como que para entrenar modelos de inteligencia artificial y hay muchos híbridos, pero bueno, eso es hacer el ejercicio de qué tantas oportunidades hay remotas como economista.
sea, lo puedes hacer. Ajá, y lo otro que quería decir es que, bueno, creo que me fui un poco por las ramas, es que precisamente, pues, LinkedIn es más empresas grandes, es un poco más tradicional en el sentido de que es muy importante que el currículo, pues, lo pulas, porque incluso usan modelos de inteligencia artificial para analizarlo. Entonces tienes que asegurarte, pues, que esté muy acorde para que pase ese filtro. Y generalmente cuando hay ofertas de trabajo remoto en LinkedIn son de contratos de tiempo indefinido. No es tanto como freelancer. Y suele ser más, sí se consiguen oportunidades sin experiencia, pero la mayor parte pues piden de repente una experiencia intermedia, de repente ya experiencia en el área específica, porque como digo, son trabajos ya más de empresas más posicionadas, que son más a la antigua, más cuadradas, podríamos decirlo. En cambio, en las otras plataformas, em, como Upwork, Workana, la misma que pasé de WeRemoto y demás, buscan experiencia, digamos que son más orientados a los freelancers. Y aunque también puedes conseguir contratos indefinidos, de hecho mi hermana, ella en Upwork consiguió un trabajo por el que estuvo trabajando más de un año y medio. O sea, y ese fue el trabajo que le permitió ahorrar y venirse a París cuando vino y todo lo demás. Y ella seguía trabajando aquí en París, o sea, él lo empezó en Venezuela y lo continuó en París porque podía por el salario que le pagaba. Eh, pero bueno, a lo que voy es que en este tipo de plataformas, remoto o las plataformas especializadas para los otros tipos de trabajo, tienes la oportunidad de conseguir más ofertas entry level, es decir, sin experiencia, o de conseguir ofertas como freelancer por contratos, que es bueno para que tú testes si realmente te gusta eso, o sea, si efectivamente hay un match. Porque el trabajo, o sea, no solo remoto, en general, es como buscar pareja. O sea, a veces al principio tú dices, ay, sí me gusta, y después cuando lo conoces, no, resulta que no era lo que tú pensabas, ¿verdad? Entonces es un proceso de hacer match también, tanto para la persona que busca trabajo como para el reclutador, para el que está buscando trabajadores, porque es buscar quién cumpla las expectativas que tienen ambos, ¿no? Entonces, es válido que empezar por, de repente, en el proceso de investigación o de repente el proceso de que vas aplicando te das cuenta de que hay otro que te gusta más o ya luego de que empiezas a trabajar dices, no me gusta tanto este, voy con otro. Y es totalmente válido. Pero lo importante es empezar. Lo importante es no quedarse en la fase de parálisis por análisis. Mi recomendación es que dediques una semana al tema de ver bien las habilidades en ese tipo de, ya sean las ideas que te di o incluso en buscar usando las palabras claves, ¿no? De repente, estudio de mercado, estadística o cualquier otra materia que hayas visto en economía o en contabilidad, balance de cuentas, estado de cuentas y ver si hay ofertas específicamente en eso, específicamente en eso. Y bueno, dedicarles una semana, máximo 2 semanas a ese proceso de, ok, investigar y decir, este es con el que yo me voy a lanzar, este tipo de trabajo. Porque si no, pueden pasar meses y tú ahí, es que no sé, no importa. O sea, aquí no buscamos la perfección. Eso es lo primero de lo que hay que olvidarse, de la perfección. Es decir, como decía, si no cumples con todas las características, igual postúlate. Y dos, si eventualmente descubres que no te gusta, existe la posibilidad de cambiar, pero empieza, o sea, eso es lo más importante. Haz ese trabajo, luego haz el trabajo de postulación y busca, intenta, y luego verás si efectivamente, ok, va contigo, no va contigo y prefieres otro tipo, pero ya estarás ganando un salario internacional, ya estarás ganando más y bueno, será mucho más fácil el proceso porque ya tendrás más tranquilidad.
Entonces, aquí yo quiero hablar un poco de hecho, lo que yo hice, experiencia. Al principio yo buscaba, que fue un error que cometí, yo buscaba en varios trabajos, ¿no? Varios tipos de trabajo. Y yo estaba empezando la carrera de economía y de comunicación, o estaba una ya por la mitad, no sé. Pero precisamente yo vi que una de las cosas de uno de los trabajos que no requerían experiencia y que yo podía hacer porque ya yo sabía manejar Excel, ya sabía manejar datos por economía y demás, era data entry. Y había mucho. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me hice un perfil en el que me ofrecía como data entry, como redactora, que fue otra cosa que yo dije, ok, como yo ya sé escribir, ya sé, tengo las bases de escribir por comunicación social, yo voy a buscar en esto. Y creo que habría una tercera cosa. Pero bueno, era muy general porque yo decía como que, ok, tengo estas tres habilidades que he aprendido en la universidad, no tengo el título, pero yo ya sé que puedo hacer esto, porque tengo las bases. Entonces, bueno, yo buscaba en eso. Y efectivamente, bueno, así fue que después hice el match con la redacción, que fue lo que estuve haciendo por la mayor parte de los años. Y yo todavía no me había graduado. O sea, yo estaba era estudiando. Y luego eventualmente hubo cosas que aprendí en el trabajo, mis trabajos, que me las enseñaron después en la universidad, pero ya yo lo sabía porque ya yo los había ejecutado. Pero a lo que voy es que esa fue un poco la lógica que yo utilicé al momento de empezar. Como que, ¿qué cosas ya yo he aprendido en la universidad que yo veo que están buscando y las puedo ofrecer? Porque esta es la cuestión con el trabajo remoto, sobre todo en este tipo de plataformas tipo Workana, WeRemoto y demás, es que muchas veces buscan trabajos muy específicos, como lo mostré hace poco cuando compartí pantalla. A veces buscan, o sea, alguien que nada más agende citas, alguien que nada más responda mensajes. Entonces, puede que alguna de las cosas que hayas aprendido en economía o contabilidad las estén buscando. O sea, algo que era una materia, a lo mejor es un trabajo completo. Es decir, otra vez vuelvo con el ejemplo, el estudio de mercado, ¿no? Entonces, puede que haya empresas buscando gente que hagan estudios de mercado o que pongan los datos, redacten los informes con información que ya tengan. O sea, que no tienes que ni siquiera hacer todo el conocimiento, ni posicionarte como economista como tal, pero sí, al tener el título de economía, pues sabes hacer esa tarea, vas a destacar y, bueno, y puedes conseguir oportunidades. Si hay otras preguntas, compartirlas en el chat. De nuevo, si hay algo que me haya quedado claro, porque sé que puede ser mucha información, a veces también empiezo yo como a disparar, porque me emociona disparar información. Pero lo más importante, lo que quiero que quede más claro es eso, que si ya tienes experiencia, o sea, que te lo tatúes, que en lo más interno de tu ser, que tú ya tienes la capacidad de hacerlo, o sea, no es nada del otro mundo, es saber posicionarse, es saber entender qué es lo que buscan, porque si tú sabes qué están buscando, vas a saber pues qué decir, cómo comunicarlo, vas a saber venderte, porque es eso, es vender tus habilidades para poder eventualmente hacer el match. No tengas miedo de mostrar tu personalidad, no tengas miedo de ti misma, o sea, de lo que tú puedes hacer, o sea, no desconfíes. Si no lo sabes hacer, todo hay cosas que se aprenden mientras que uno va haciendo. Eso, muchas cosas se resuelven con tutoriales de YouTube. Y pues ya tú al haber culminado 2 carreras y tener experiencia, aunque no sea remoto, tienes muchas habilidades que puedes ofrecer. Entonces, esa es la tarea, básicamente. Darte que si lo haces en menos tiempo, buenísimo,
pero darte 1, máximo 2 semanas para hacer bien ese trabajo de investigación. No hacerlo por hacerlo, no hacerlo lo más rápido posible por salir del paso, no, sino realmente cuando tú digas, ok, ya entiendo de qué va esto y ya entiendo, buenísimo. Otra cosa que puedes hacer también para entender un poco quiénes son los que se posicionan es también buscar quiénes son los que ofrecen ese tipo de trabajo. Entonces, ya con esto voy finalizando, así que si hay otra pregunta, compartirla porque ya voy a ir finalizando. Voy a buscar Fiverr. Aquí hay mucho material. Así que igual esto yo lo voy luego a publicar. Si hay algo que luego quieras repasar, como que, ok, que era lo que habían dicho en esta parte, va a estar disponible. Ok. De nuevo, vamos a buscar Certified System. Y un catálogo, vamos a poner. Ok. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Y voilà. Me metí en Fiverr. Busqué asistente administrativo, que es algo que perfectamente estoy segura que puedes hacer, súper requete hacer. Y aquí me aparecen tanto las tarifas de las personas que ofrecen este servicio como quienes están dando lo mejor. Es decir, quienes han tenido muchísimos clientes. A veces mi cerebro colapsa entre idiomas. Entonces tengo que hacer la traducción mental. Esto, por ejemplo, 82 aquí son 82 reseñas, es decir, que ha tenido 82 clientes. Y cobra a partir de 46 euros, lo más barato. O sea, aquí tiene varios planes. Desde lo básico, 45 por 2 horas, hasta, o sea, 8 horas de trabajo para ellas, que es un día de trabajo, son 170 y pico de euros. Que vive en Suriname. Entonces, el ejercicio de esto es ver qué están ofreciendo las personas que ya trabajan de esto. ¿Ves? Entonces así tú también tienes una idea, ok, van ofreciendo, esta por ejemplo, a una palabra clave que dice deshacerte básicamente de que ayudar a las personas a que dejen de perder tiempo. Con data entry, groundwork, no tengo idea qué es, o sea, toca buscar. Y tareas que nunca las hace la persona por falta de tiempo. Entonces, acá literalmente ella lo que ofrece es data entry, que dijimos, poner datos en un Excel u otra plataforma, investigación web, copiar y pegar. Esas 3 cosas ella ofrece. Y si trabaja 8 horas, bueno, son 170 que tienen que pagar. Entonces, acá tú te vas a dar cuenta, pues precisamente, ok, si estas son las habilidades que más están ofreciendo, también son habilidades que están buscadas. Entonces, no es que vas a saltarte la parte de buscar las ofertas, sino que esto va a ser un complemento para tú también tener una clave desde la parte de quien ya tiene el trabajo que tú quieres tener. Entonces, no va a ser copiar y pegar y que, ok, va, listo, vi que ya sé, yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero sí entender específicamente. Entonces, esta
ofrece cosas de asistencia administrativa. Esta también. Cuando yo hacía la investigación, y es mi recomendación en general, yo me enfocaba, era pues en aquellos que tenían mayor cantidad de reviews de clientes y que por supuesto tenían una buena reputación. Porque esto significa que hay mucha gente buscando ese servicio. Esta tiene 66, desde México. 1 hora de servicio, 9 euros, 3 horas, 6 horas, 50. Y como verás, trabaja por horas. Aquí este es exclusivamente de freelancers, Fiverr, el tipo de contratos que se consiguen. Pero o sea, es un tipo de servicio de que me contratan por tantas horas para ser asistente porque de repente es una empresa que es pequeña, que no tiene el presupuesto para contratar un asistente fijo, pero tiene ciertas tareas que necesita hacer, no sé, para cerrar el año. O en un momento, por ejemplo, es Navidad y tiene más clientes, entonces necesita que en ese momento del año tener un asistente extra. Entonces contrata por horas para una misión específica. Ok, tengo todos estos documentos desordenados, necesito organizarlos bien para yo poder entenderlo y tomar decisiones. Es algo muy específico, muy puntual, contrata a una persona en específico para eso. Entonces, eso es un poco lo revolucionario también del trabajo remoto, que da esa posibilidad de ser pagado por microproyectos o microtareas. Que a veces, o sea, que no requieren que tengas una carrera universitaria, que no requiera que tengas una gran experiencia en el área, porque son cosas que o puedes aprender a hacer rápidamente, con video, con un poco de práctica, con algún conocido que tengas, o sea, un caso de estudio, algo hipotético, y, o sea, que son valiosas porque resuelven problemas de las empresas, pero no necesitan como que tú hagas un montón de cosas, diferente al trabajo tradicional que muchas veces tienes un montón de funciones que cumplir, porque si no, no estás haciendo bien tu trabajo. Y aquí a veces es lo contrario. Aquí con que hagas nada más lo específico ya es suficiente y te pagan por ello. Entonces, bueno, creo que queda claro, ¿no? Como la parte de investigación, que también se puede hacer en Upwork, pero aquí yo siento que hay más información en Fiverr, que comparte más información. Bueno, esto también, soporte administrativo, data entry. Se me llama... Entonces creo que, bueno, que quedó claro, ¿no? La parte de la investigación. Es la parte clave, es clave porque si no se hace esto, después hay errores cuando te postules, en el CV, en el portafolio, en todo. Entonces, ya cuando tú haces bien, cuando tú decides, ya puedes pasar a la siguiente fase de postulación, de empezar, y ver cuáles son las plataformas. No necesariamente tienes que quedarte con una sola, puedes intentar en varias. O sea, hoy postulo en esta, mañana postulo en la otra. Esta me gusta más, entonces veo que hay mejores ofertas aquí, pues en estas aquí. Tener claro cuánto va a ser tu propuesta, o sea, cuánto mereces de salario para tú comenzar, cuánto merece ser pagada a la hora, hacer ese ejercicio. Y también hacer el ejercicio de, ya cuando tú conozcas qué habilidades, pues ver los resultados que tú has tenido, como que a veces no necesariamente es el resultado en una empresa, sino que te lo han dicho. Por ejemplo, en clases, mira, en clases me decía que yo era buenísima, o yo sacaba muy buenas notas haciendo esto y esto, que es tal habilidad. Entonces, yo voy a destacar esa habilidad porque soy buena. Porque sé que lo hago, sé que se me da fácil, sé que la gente me reconocía haciendo eso. Entonces,
1 hora y 15 ya. Em, no hay otras preguntas. Stephanie, la que se activó. Eh, voy a ir cerrando. Voy a cerrar el live. Es el último momento de Calla ahora, hablen para siempre. Si hay alguna pregunta muy rápido, muy precisa. Y aunque fue todo basado en el caso de Stephanie, igual el mismo proceso aplica para todo, el mismo proceso. Ella tiene la ventaja competitiva de que tiene 2 títulos universitarios, súper valioso, y experiencia trabajando en el negocio familiar, que son habilidades que ella puede resaltar, pero el trabajo remoto, o sea, hay oportunidades, como las vimos ahí, responder emails, hacer llamadas, eh, agendar citas, que no necesitan un título universitario. Que por supuesto la educación, la formación es importante para avanzar, porque ya si quieres ir subiendo, sí hace falta más educación y no siempre necesariamente universitaria, pero sí formarse, hacer cursos y demás, invertir. Entre más conozcas, mejor resultados puedes dar. Pero si no tienes título universitario, si estás estudiando, si estás trabajando incluso y buscas algo a medio completo, algo por unas horas, hay oportunidades ahí. Si nunca has trabajado, hay oportunidades ahí en las que, así como uno se pone a ver videos en YouTube de chisme, de entretenimiento, uno también puede decir, ok, voy a dedicarlo a ver videos que me formen en esta habilidad, que no tengo idea, pero la voy a aprender y la aprendo y hago un pequeño portafolio con ejemplos y me postulo a eso y ya tengo una habilidad que puedo remotizar, que puedo usar para buscar trabajo remoto. Entonces, hay muchísimas oportunidades, cada vez hay más y más y más y más. Hay mucho dinero por ahí rondando, o sea, en el mundo. Muchas veces lo que más nos detiene es nuestro entorno. Es decir, sea que hay obstáculos, que se va la luz, que la computadora no es tan buena, que los problemas en la familia y demás, que pueden afectar. Pero a veces el más grande obstáculo realmente es la mentalidad y dejarse cegar porque pues no hay oportunidades alrededor. Es muy fácil sentir que nunca vamos a poder conseguir un buen trabajo si yo veo que el vecino le está pasando mal, el de mi prima le está pasando mal, si yo busco trabajo y veo que las ofertas allá son nada más de $200 o menos, que te explotan y demás, entonces pensar que esa es la única realidad, pero no. Tenemos la bendición de que al menos tenemos acceso a Internet, tenemos acceso al mercado internacional y de verdad que hay miles de oportunidades, cientos de miles, quizás millones, allá afuera de personas que están buscando a un talento como tú. O sea, que están buscando a alguien que quiera dar resultados, que sea disciplinada, que sea inteligente, que sea tú de verdad. O sea, es lo del match que dije, hacer match laboral. Y pagan bien. Cada quien tiene su definición de bien. Para algunos será 1,000, para algunos 500, para otros 2,000, para otros 3,000, etcétera. Pero incluso sin estudios, incluso sin experiencia, sí puedes empezar a generar entre 500 y 1,000, lo mínimo. Así que no se cierren, no crean que es imposible, no crean que no es para ustedes, o sea, así como se puede hacer trabajo presencial, se puede hacer trabajo remoto y hay muchas más beneficios, posibilidades, y eso puede ser la puerta de entrada a muchas otras oportunidades. En mi caso, eso fue la puerta de entrada para estar en Francia, que a veces no me lo creo. Pero es creérselo y es invertir en uno, invertir tiempo, invertir, si a veces, ok, hace falta alguna formación que la invierto, invertir en confiar en uno, en darse la oportunidad de que incluso que las otras personas digan, ay, no, pero eso no funciona, no, pero eso no, ¿qué estás haciendo ahí? Tanto tiempo en la computadora, o que, ay, no,
es uno saber que sí existen las posibilidades, que uno sí puede, que uno tiene las habilidades para destacar. Y, y que, o sea, ahí están, y si otras personas pueden hacerlo, tú también. Pero es cuestión de constancia y disciplina. No caerse a la primera, porque muchas veces el error que también veo es que la primera semana empiezan muy emocionados y ya la segunda, como no han recibido una respuesta positiva, ya se dan por vencidos. Y no. Es constancia, eso es parte del proceso, que muchas veces es frustrante, porque a veces no tienes ninguna respuesta, a veces sí te responden, pero para decirte, no, lo siento, encontramos otra persona. Pero es tocando las puertas, tocando, que se abre la primera, y después de la primera es más fácil que se abra la segunda, la tercera y demás. Entonces, espero que toda esta información la utilicen. No solo aplica para el caso de Stephanie, también para otros casos, o sea, en cualquier ámbito en general, aunque yo di ejemplos muy específicos ligados a ella. Algunos de esos ejemplos también sirven y igual hay otras ofertas allí que pueden ser tomadas por diferentes tipos de perfiles. O sea, hay muchísimos tipos de trabajo y de verdad se puede hacer ese match laboral. Entonces, me alegra que hayan pasado el tiempo aquí, que hayan invertido ese tiempo en ustedes, en ese yo futuro que quieren, que es teniendo un trabajo exitoso, un buen salario y dejando de preocuparse porque no me alcanza el dinero para nada. De verdad es una sensación maravillosa y que se la deseo a todas. De verdad, tener y sentirse feliz con el pago y decir, ok, puedo ahorrar. Ok, me sirve para proponerme estos objetivos financieros. Sean ambiciosas también. Eso es clave también para mí. No se detengan, luego cuando tengan el sí, siempre busquen cómo seguir avanzando, evolucionando y evolucionando. Entonces, voy a terminar ya el live y pues espero que haya sido de muchísima utilidad la información. Un brindis con café.